Disfruta de Café con Vos. El negociar es una manera de adquirir un balón de oxígeno, es una manera de tener un poder de sobrevivencia de parte de las dictaduras. La negociación es el instrumento preferido para dilatar, para distender, para volver a empezar, para dividir al adversario, para hacerle perder fuerza y para poner en marcha un nuevo momento del proceso dictatorial. Esa es la estrategia, es muy sencilla y funciona en Cuba desde hace 60 años, en Venezuela desde hace 20 y en los otros países, en Bolivia y Nicaragua desde hace casi 14. Y yo quiero hacer hincapié en que tenemos que conocer su estrategia, que viene mezclada, que viene, estos cuatro elementos se mezclan de acuerdo a la situación. Un día reprimen, meten 200 presos políticos, al día siguiente están negociando los presos políticos que van a liberar, entonces sueltan 50 y la oposición se cree que es un gran triunfo y la comunidad internacional cree que las cosas están cambiando. En medio de eso ellos se presentan como actores políticos importantes, pero Ese es don Carlos Sánchez Berzaín, aquí está con nosotros. Gracias por acompañarnos, don Carlos. Es un placer tenerlos por acá. Y esa descripción que usted hace en ese video que se ha vuelto viral, ¿verdad?, en las redes, me lleva a mi Nicaragua, donde tuve que salir prácticamente por la fuerza, luego que se girara una orden de captura en mi contra. Eso es una estrategia que usted dice, 60 años en Cuba, hace 20 en Venezuela, hace 14 en Nicaragua. Efectivamente hay todo un sistema, un engranaje y un guión para seguir en los países en donde están este tipo de gobernantes, si se puede llamar así, que lo que buscan es cómo quedarse en el poder, si es posible, hasta la muerte. Gracias, don Carlos, por venir. Gracias, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Hay que poner esto en contexto y para eso hagamos muy rápidamente un poco de historia. El año 1999, en todas las Américas, solo había una dictadura, la dictadura castrista de Cuba, que tenía un momento de agonía en lo que llaman su periodo especial. La dictadura cubana, que siempre ha sido una dictadura parásita, vivía del sostén que le daba la Unión Soviética. Cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética y entró el periodo especial hasta el año 99. El año 99, en esas circunstancias, llega al poder en Venezuela Hugo Chávez. Y Hugo Chávez de inmediato va a Cuba y se alía con el dictador Fidel Castro y ponen en marcha subverticiamente un proceso político que es más bien un proceso criminal, en el cual con el dinero de Venezuela, con el dinero de Chávez, con toda la riqueza de ese gran país, lo primero que hacen es salvar a la dictadura castrista de Cuba, es sacarla de su periodo especial y llevar adelante un movimiento que marca todo el siglo XXI, que llaman primero Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del siglo XXI y hoy se llama castrochavismo. ¿Ese movimiento qué es? Es la simple recreación del castrismo, que es una dictadura sangrienta, una dictadura criminal que ensangrienta América Latina y el mundo en la década de los 60 con guerrillas, 70 guerrillas rurales, guerrillas urbanas, se meten hasta Angola, en el África, terrorismo y narcotráfico en la década de los 80. Recrean todo eso y empiezan a suceder cosas muy curiosas en América Latina. Se derroca, empezando nomás el siglo XXI, al presidente de la Rúa en la Argentina. Después derrocan al presidente ecuatoriano Yamil Mahuad, después derrocan al presidente boliviano Gonzalo Sánchez Lozada, después derrocan al presidente ecuatoriano Gutiérrez, y después derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el costarricense, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que acusado falsamente de corrupción es obligado a ir a Costa Rica, le hacen un corralito y queda cesante la OEA, que en ese momento es objeto de operación ya por el operable castrochavismo, que pone ahí a Insulza. Entonces, el siglo XXI está marcado por el nacimiento y por la expansión
de esa alianza entre Chávez y Castro, que no es otra cosa que la recreación de la dictadura castrista. Y el resultado hoy día, estamos en el año 2019, es que después de que ha tenido una gran expansión y un pico, este grupo de dictaduras están cayendo. Llegó un momento en que Cuba controlaba con Venezuela, controlaban todos los países del Petrocaribe, controlaban Salvador, controlaban obviamente Nicaragua, controlaban Honduras, controlaban Panamá, controlaban Ecuador con Correa, el Perú con Ollanta Humala, Bolivia con Evo Morales, la Argentina con los Kirchner, el Brasil con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff. Tenían gran influencia sobre Chile con el gobierno de Bachelet y obviamente el gobierno de Mujica en el Uruguay. Controlaban todo. Y su momento de mayor gloria fue cuando en el marco de ese control llevaron a la política exterior de Estados Unidos a reconocer primero a la dictadura cubana y luego a reabrir relaciones en el gobierno del presidente Obama. Ese es el momento de mayor gloria. Entonces, ese proyecto avanza y muere Chávez, que es una muerte muy conveniente para el castrismo, porque hasta que Chávez vivía, él era el jefe del proyecto porque era el que ponía la plata. Reales. Y el segundón era Fidel Castro, que para que no se sienta desairado, le generaron lo que yo llamo el oráculo de La Habana. Todos los líderes latinoamericanos iban a visitar al viejo Fidel a La Habana. Hasta el Papa llegó. Sí, pero el jefe de ese aparato era Chávez. Pero muere Chávez, y el rato que muere Chávez, entonces el castrismo maneja el proceso de transición en Venezuela, y hay una disputa interna entre el chavismo y el castrismo en Venezuela. ¿Y quién gana? Gana el castrismo, porque Maduro es el bloque castrista del grupo venezolano, y pierde el chavismo, que es Diosdado Cabello. Entonces ahí se impone la dictadura de Maduro y el resto es un avance en el cual entran en crisis, se empieza a acabar el dinero, pero hay algo muy importante. La comunidad internacional, los países que se van recuperando, la Argentina sale del kirchnerismo, el Brasil sale del Partido de los Trabajadores y el crimen organizado de Lula y de Rousseff, hoy día Lula está en la cárcel, Colombia se libera un poco, el Ecuador sale de la dictadura de Correa, y estas dictaduras se reducen a 4. Cuba con 60 años, Venezuela con 20 años, Nicaragua va por los 13 años, Bolivia un año más, los 14 años, y ahí están reducidos y están en proceso de franca caída. ¿Por qué están en proceso de franca caída? Más allá de la corrupción, de todo el mal manejo y de los abusos y violaciones a derechos humanos que cometen, es porque el mundo los identifica no como políticos, sino como gobiernos de delincuencia organizada. Son regímenes de delincuencia organizada que usan la política para encubrir sus crímenes, que van desde la violación de derechos humanos hasta el narcotráfico, pasando por el terrorismo, la trata de personas. Cuba trafica con lo que llama los médicos y la ayuda internacional, los internacionalistas, que es una verdadera trata de personas en el siglo XXI, y son identificados como gobiernos de delincuencia organizada, y además los pueblos, el pueblo nicaragüense, el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, el propio pueblo cubano, empiezan a luchar por liberarse. Entonces llegamos a hoy día donde hay una crisis, donde hay dos Américas, una América dictatorial de crimen organizado, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y una América democrática que está tratando de recuperar la democracia en esos países. ¿Qué sostiene a esas dictaduras, don Carlos? Porque uno dice, son 4 países nada más, versus ese rejuego o ese reacomodamiento de los países, y esa correlación de fuerzas en América Latina evidentemente ha cambiado. La izquierda, si se puede llamar de alguna manera izquierda, lo que hay ahí, ha perdido influencia. ¿Pero qué sostiene a esa dictadura hoy en día? Primero, no hay que darles el mérito de otorgarles condición política. No son izquierda, son criminales, son delincuencia organizada, que si usted los quiere acercar a algo, están más cerca del fascismo de Hitler o de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el fascismo hitleriano de la Segunda Guerra Mundial. En los hechos usan sus técnicas, la técnica de Goebbels de infamar, el asesinato de la reputación, el manejo de la opinión pública, la tortura, es todo fascista. O sea, no hay que reconocerles, no hay que darles el mérito a los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua de una clasificación, una calidad política que era el sueño
del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. O sea, estos han cumplido el sueño. Son delincuentes que usurpan el poder y cometen delitos para retener el poder. Ahora, ¿por qué no caen? ¿Qué lo sostiene? Bueno, lo sostiene primero la organización criminal. Ellos tienen una estrategia de 4 puntos, como yo explicaba en el video que usted ha pasado, que ahora lo voy a resumir. Tienen una estrategia de 4 puntos. El primer punto es retener el poder a toda costa. No importa a quién matan, no importa qué delitos cometen, no importa a quién torturan, no importa qué crimen van a realizar, pero retienen el poder. Y vamos al ejemplo de Nicaragua. Nicaragua está en rebeldía, en movilización hace más de un año reclamando libertad y democracia, y el dictador Ortega y su cónyuge Murillo han matado, han asesinado, han torturado, han encarcelado, han sobornado, han atentado contra la libertad de prensa, han exiliado, han cometido todos los delitos posibles, se han vaciado el Código Penal para retener el poder. O sea, el primer elemento es retener el poder a toda costa. El segundo elemento de la estrategia es conspirar contra las democracias que los señalan. Hoy día, si usted mira la región, hay un proceso de conspiración en la Argentina, en el Perú, en el Brasil, en Colombia, en Panamá, en el propio Estados Unidos. Este tema de la frontera no es un suceso normal, esto es un proceso político inspirado por estos crímenes, o sea, para desestabilizar a la gente que representa una amenaza, conspiran. Tercer elemento, politizan sus crímenes. Cuando el dictador Ortega mata en Nicaragua, a eso le llama defensa de la revolución. Cuando el dictador Ortega tortura o exilia o extorsiona, a eso le llama defensa de la liberación del pueblo nicaragüense. Cuando trafica, cuando negocia, cuando se corrompe o cuando está metido en las redes del narcotráfico con Venezuela, Bolivia y Cuba, le llama antiimperialismo. O sea, todos los delitos, todos los crímenes que cometen las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia tienen un justificativo, entre comillas, revolucionario, que son coartadas, pero politizan sus crímenes. Y el último elemento es negociar. Siempre negocian. Ahí tenemos el ejemplo de Nicaragua, están contra la pared, tienen sanciones, empiezan a caer, parece que ya se van y abren con la ayuda de alguien, siempre una mesa de negociación, y los ayudantes en el último tiempo obsecuentes han venido siendo la Iglesia Católica Internacional, Roma, no las iglesias locales, porque la iglesia local de Nicaragua, la de Bolivia, la de Venezuela tienen un comportamiento ejemplar contra las dictaduras, pero el Papa Francisco y su Iglesia internacional están de alguna manera ayudando a las dictaduras, abren negociación cada que pueden, no señalan los crímenes de lesa humanidad, son una especie de socios en el tema, cosa que es una vergüenza para Roma. El otro tema con el que hablan negociación, buscan terceros estados, mire el ejemplo de Venezuela, están haciendo una negociación impulsada por un país que no reconoce a Guaidó, han empezado en Oslo, están terminando en Barbados, y en el caso de Venezuela yo quiero poner un ejemplo que sirve para Nicaragua. Desde que están en el poder estos dictadores del castrochavismo, siempre negocian. Cuando Capriles le gana la elección a Maduro, Maduro roba la elección en Venezuela y empieza una negociación. Capriles ya negociaba. Después viene la Asamblea Nacional y el primer presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, negociaba. Grandes negociaciones. Después de Ramos Alup, negocia el siguiente presidente. Negocia Rosales, negocia los que están ahora exiliados en Colombia y hoy día negocia Guaidó. ¿Usted se acuerda el número de negociación en Venezuela que es esta, la de Guaidó, la de Barbados? Es la 10ª, la 15ª, la enésima, nadie sabe, porque la negociación es un instrumento de sobrevivencia que tiene la dictadura castrochavista en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, que es la manera de ganar tiempo hasta que se reposicionan y empiezan de nuevo a oprimir al pueblo, a violar los derechos humanos y a mantenerse en el poder. ¿Qué alternativas hay? Porque la gente está viéndonos en Nicaragua y están los mensajes. Luis, preguntarle por qué tarda mucho llevarlo en la Corte Penal Internacional. El mensaje que está en la pantalla ahorita que está llegando de Facebook se refieren a Ortega. Pero antes de que me responda a eso, ¿qué alternativa hay a la negociación? La gente dice, hombre, si no se negocia es la violencia. Y aquí estuve ayer
tuve el privilegio de tener también a José Amalio Graterol, que usted lo conoce seguramente de Venezuela, y él nos decía, aquí contra Venezuela, en el caso de Nicaragua, tiene que haber un ejercicio de presión real, y tiene que ser desde fuera, y no solamente comunicado, tiene que haber una coalición, y hablaba del tema militar, para sacar a Maduro del poder. ¿Qué alternativa hay, don Carlos, entre el diálogo, que es amañado, que es truquero, que es marrullero, tanto de Maduro como de Ortega, y la guerra? De Morales y de Castro, ¿qué alternativas hay entre eso, entre el diálogo matrero, marrullero, de los cuatro que usted menciona, y una invasión militar y la fuerza, la violencia? Es que esa es una falsa alternativa. Okay. La alternativa para recuperar la democracia en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, es una alternativa que tiene una suma de acciones. Primero, la movilización del pueblo, de denunciar, de señalar y de ir a la resistencia civil. La resistencia civil es un recurso pacífico extraordinariamente eficiente que si se aplica con método y si se aplica con unidad funciona grandemente. No ha habido hasta ahora resistencia civil en Venezuela, no se ha podido implementar resistencia civil pacífica en Cuba, la resistencia civil en Nicaragua ha sido desarticulada. Aplastada por la represión. Y en Bolivia no ha logrado funcionar, pero esa es una alternativa bien importante. ¿Por qué? Porque marca un problema, y ahí vamos al segundo elemento de estas acciones, que es el llamar la atención internacionalmente. El éxito de Venezuela hoy día es que es un centro de atención internacional donde más de 50 países han reconocido un presidente legítimo, señalan como usurpador al dictador Maduro y eso es un gran avance. Nicaragua estaba yendo en ese camino, pero metió la mano el secretario general de la OEA, Luis Almagro, malamente para ayudar a la dictadura de Nicaragua y para abrir un tanque de negociación y estamos donde estamos. O sea, hay que volver a mostrar el nivel de la crisis de Nicaragua a nivel internacional para que Estados Unidos, y ahí viene, y otros países, ahí viene el tercer elemento, sanciones internacionales. Las sanciones internacionales funcionan. Si hay alguien que está aterrado de las sanciones internacionales es Ortega, porque funcionan mucho más eficientemente en un país pequeño y dependiente como es Nicaragua que un país petrolero como es Venezuela, donde ya están funcionando. El terror que tiene Ortega y todo el trabajo internacional que quiere hacer es para que le levanten las sanciones, y las sanciones en vez de aumentar, de disminuir, van a ir aumentando. Ahí hay un cuarto elemento, en vez de pensar en aplicar la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, que es muy pesada, que tiene mucho trámite, que tiene además el bloqueo estatal de otros gobiernos, hay que aplicar la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. La Convención de Palermo, que está firmada por Cuba, por Nicaragua, por Venezuela y por Bolivia y por todos los países, permite que se hagan acusaciones individuales, por ejemplo a Ortega, por ejemplo a Murillo, por ejemplo al comandante de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, al jefe de policía, en otros países, aplicándoles el Código Penal nicaragüense por efectos sustanciales en otro estado. Y eso es acusación penal común, y hay antecedentes. Usted se acuerda del escándalo de la FIFA, cuando un día en el mundo amanecimos y habían presos en París, sobornos en por todas partes. No, habían presos. No, pero por sobornos, por dirigentes, por sí, crímenes. pero ¿qué es la razón? Es que Estados Unidos aplica la Convención de Palermo en Estados Unidos y manda a apresar con el FBI, con la Policía Internacional, gente en todo el mundo. Eso se puede hacer, hay que ponerlos en el parámetro de la delincuencia común, hay iniciativas para esto. Entonces, ¿qué se necesita? Esto y el TIAR en el caso de Venezuela, en el caso específico de Nicaragua, que es lo que nos interesa. Mi recomendación para la lucha de Nicaragua, que está tan avanzada y que está tan sufrida y que tiene ya tantas víctimas, es volver a concentrar el tema en base a un proyecto de unidad de toda la sociedad, porque esto no tiene que ser un movimiento político, este es un movimiento político, social, cívico, donde no hay que dejar que los partidos políticos disputen entre ellos el espacio para luchar contra el dictador, porque eso es un mecanismo que la dictadura usa para dividir. Y Ortega está casualmente en la intentona de armar otro diálogo con
con los partidos que están en la Asamblea Nacional que llegaron ahí por concesión del mismo Ortega. Y si no, él se va a inventar interlocutores. Yo le quiero recordar que el año pasado en Venezuela Maduro se ha hecho una elección y se ha conseguido 2 candidatos que él mismo ha fabricado para ir a la elección. O sea, inventan eso. Y frente a eso, resistencia civil. Una resistencia civil soportada por la comunidad internacional. Hay mucha gente en el mundo dispuesta a señalar a la dictadura de Nicaragua. ¿Para qué? Para pedirle a la Unión Europea, a los países de América Latina, Estados Unidos, que pongan más sanciones, sanciones estatales y sanciones personales. Tienen que ser sancionadas no solamente la familia de Ortega, la familia de Murillo, la familia de los comandantes, de todos los ladrones y de todos los empresarios privados de Nicaragua que han estado haciendo negocios con el orteguismo y que se tienen que separar de la dictadura y ponerse al lado del pueblo de una vez. O sea, hay cosas por hacer en Nicaragua para que la dictadura caiga y lo que hay que hacer es empoderar al pueblo, seguir señalando la represión, seguir señalando la violación de derechos humanos y no caer en la trampa de un diálogo. Yo no soy enemigo del diálogo ni opuesto al diálogo. Diálogo sí, pero no así. Lo que manda el diálogo es que se dialoga. Si van a dialogar la salida del dictador, perfecto, con un plazo, con una agenda, con un término, que fue como empezó el diálogo en Nicaragua. Pero si vamos a dialogar, que hoy día, como lo he dicho, toman 200 presos y mañana sueltan 50, y además a los 50 que han soltado los tienen con medidas de seguridad y toman otros 100 para seguir negociando, eso no es negociación, eso es crimen organizado. Vamos a hacer una pausa, don Carlos. Gracias por ser tan claro, tan explícito en su explicación. Le dejo un par de preguntitas antes de ir a la pausa. Almagro, ¿a qué juega? ¿A qué juega Almagro? Porque la gente siente que es dual. O incluso, perdón, voy a ocupar el término, es bipolar, dicen. Por un lado, dice que Ortega gobierna y que Maduro reprime. Y la gente de Nicaragua dice, perdón, ¿a qué se refiere? Y lo otro es, en la OEA parece que Ortega apuesta al cambio de fuerzas en otros países. Menciono Panamá, por ejemplo. Ya se supone que lo va a gobernar un partido de izquierda. Vienen las elecciones en Argentina y está López Obrador que ahí se maneja. Es decir, Ortega apuesta que en la OEA de repente la tercia se ponga más complicada para lograr que Nicaragua sea sancionada en relación al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a ir a una pausa, don Carlos. Cuando vuelva, por favor, me ayuda con la respuesta. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos haces mejor. Claro, 18 años. Les saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886. Y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros conversando con el político boliviano. Fue jefe de defensa, fue jefe de gobierno, de la Casa de Gobierno
de Bolivia, don Carlos Sánchez Berzain, a quien le decimos don Carlos, aquí en la Florida, en el sur de la Florida, están las fritangas. Usted quiere comer comida nicaragüense, vaya a darse una vuelta a la fritanga. Allá hacen una carne desmenuzada. ¿Dónde es la fritanga? La fritanga, hay 3 locales, Palmetto Bay, Cutler Bay y West Miami. Cualquiera de las 3, usted quiere encontrar carne desmenuzada, usted quiere encontrar, ¿cómo le dicen aquí? Ropa vieja, le dicen a la carne desmenuzada, riquísima. Ahí quiere encontrar tajaditas con queso. Cuando vaya a Nicaragua, y Nicaragua sea libre y todo estemos por ahí, usted tiene que comer vigorón, pero primero puede probarlo acá, allí en la fritanga. Saludamos a Estefan, a Milton y a toda la gente de las fritangas. Bueno. Joyería Alarcón, los está esperando acá en el sur de la Florida, 305-228-8899 es el teléfono, en la 10404 West Flagler. Ahí está la joyería Alarcón, compre oro, de a hacer sus prendas y además de eso, reciba una atención espectacular. Reparó un celular allá en Baltimore, Maryland, 3902 Eastern Avenue. Ahí está el teléfono, 443-682-7207. Don Carlos, le dejaba unas tareas ahí antes de ir a la pausa. Almagro, ¿a qué juega? La gente siente que de pronto está con la población nicaragüense que quiere cambios y en otras ocasiones, como cuando llegó a Medellín, que dice Ortega gobierna, Maduro reprime, y por tanto en Nicaragua la cosa va mejor que en Venezuela. Bueno, el tema de Almagro es penoso, porque él se ha identificado, es hoy día identificado con algo que se llama el doble estándar Almagro. El doble estándar es una frase que él usa en el primer informe que hace sobre Venezuela, que es una gran defensa a la democracia, en la que él dice, en materia de democracia no se debe permitir el doble estándar, o sea que hoy día digas sí en este caso y mañana digas no en otro igual. Él mismo recomienda, eso está en la página 6 de su informe, y yo se lo he mostrado en varias ocasiones en mis columnas y en mis intervenciones. Pero lamentablemente Almagro, que llega a la OEA por el voto del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. De Insulza a Almagro. Sí, él llega con 34 votos y una abstención, y son todos los votos que en ese momento controlaba el castrochavismo. En esa dinámica él muestra señales importantes y a un año más o menos de su gestión presenta un informe sobre Venezuela y dice que en Venezuela la dictadura estaba en riesgo y aplica la Carta Democrática Interamericana, cosa que durante 10 años había evitado hacer Insulza. Entonces, no solo hace un informe, hace 4 informes, y en el 4º informe ya dice que Venezuela es una dictadura total. Entró a la OEA con un discurso que decía que su principal tarea era hacer que Cuba se reintegre a la OEA y que había que mirar con buenos ojos la revolución cubana. Y el año pasado, el 8 de diciembre del 2008, en un evento sobre Cuba en el que yo estaba invitado en la sede de la OEA, Almagro dice que la dictadura cubana es una dictadura jinetera, son unos criminales, violadores de los derechos humanos, y que hay que acabar con la dictadura cubana. Maravilloso. Pero mientras hace eso respecto a Cuba y Venezuela, empieza a darle a Ortega espacios de negociación, a sostener a la dictadura de Ortega en Nicaragua, a ayudar a que Ortega se quede en el poder, al punto que la noche anterior a la 49 Asamblea General de la OEA que se ha celebrado este año en Medellín, Colombia, él dice esa frase que usted ha mencionado, dice que no, que Nicaragua es una democracia, que es un gobierno sandinista revolucionario y que Ortega gobierna y que no se puede comparar con Maduro porque Maduro es una dictadura y reprime. Pero antes de hacer eso había hecho otra barrabasada en Bolivia. Se fue a Bolivia y apareció en Bolivia en la oficina de Evo Morales y dijo que Evo Morales estaba habilitado para ser candidato y que el hecho de que en Bolivia hubo un referéndum el 21 de febrero del 2016 donde Bolivia dijo no más reelección, que la propia constitución de Evo, que ya es una falsificación, dice que no se puede reelegir, Evo Morales tiene el derecho, según Almagro, el derecho humano de ir por 4ª vez consecutiva a la reelección, porque si eso no se hace sería discriminar a Evo Morales respecto a otros presidentes que han hecho lo mismo. Y mencionó Costa Rica, y mencionó Colombia, y mencionó Nicaragua. Sí, pero eso no es cierto. Los otros presidentes que han hecho eso son dictadores. Chávez, Maduro
y Ortega. Hay quienes dirían que Oscar Arias no es un dictador. Ortega, bueno. Y lo hizo en Costa Rica. Por mencionar un ejemplo de lo que del otro lado bueno, se hace pero yo y, le que voy y que a veces hay que mencionarlo como una salvedad, ¿o no? No. Cuando se viola la ley, se la viola, no es un tema de derecha o de izquierda. Arias hizo mal con eso y está pagando el resultado porque todo lo que pudo ganar con el proceso de paz lo perdió con esa maniobra. O sea, cuando usted comete un delito, comete nomás un delito. No es un problema de medir con un lente a uno u otro, de tener el doble estándar Almagro. Es definitivamente ilegal, es definitivamente criminal alegar que es un derecho humano la reelección para establecerse como dictador o para prorrogarse en contra de la Constitución. Eso no es nada más que una coartada, y eso es delito. Entonces, lo haya cometido el señor Arias o lo cometa Evo Morales, es igual de delito, eso no cambia. Y es una barbaridad que Almagro utilice ese argumento para habilitar a Evo Morales en la oficina de Evo Morales en La Paz, diciendo esa barbaridad, y después el mismo día irse con Evo Morales y su gente al centro de producción de coca y de cocaína más grande que hay en Bolivia y participar de los actos preparatorios de la proclamación de Evo Morales. O sea, con estas descripciones del tema Nicaragua y el tema Bolivia en un lado, y el tema Cuba y el tema Venezuela en el otro, vemos que hay dos Almagros. Y la pregunta que la gente se hace, dice, ¿por qué hay dos Almagros? Bueno, hay dos Almagros por conveniencia, hay dos Almagros porque el hombre no tiene consistencia, y yo no creo que hay dos Almagros, hay solo un Almagro, que tiene un doble estándar, que tiene dos caras y que por lo tanto es pésimo para la democracia. O sea, estará cumpliendo un papel interesante en el tema de Venezuela, pero ¿quién le cree? Habrá dicho que Cuba es una dictadura jinetera, hay que darle un premio por la noticia, hace 60 años que el mundo lo sabe, entonces si él lo ha podido constatar el 2018 bien, pero tiene que seguir los mismos principios. Lo que Almagro no ha hecho hasta ahora es un informe sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana respecto a Nicaragua. ¿Por qué no hay informe de la OEA respecto a la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua? No, porque está ayudando a quien parece que es su amigo, el dictador Ortega. ¿Por qué no hay un informe de la Carta Democrática Interamericana respecto a Bolivia? Porque es muy sencillo el informe. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice, son elementos esenciales de la democracia. El respeto a los derechos humanos, ¿eso se respeta en Nicaragua, en Bolivia? No. El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho ni en Nicaragua ni en Bolivia. La división e independencia de poderes no existe en Nicaragua ni en Bolivia. Elecciones libres, limpias, tampoco existen. Y libre organización política con exiliados, con presos políticos y con perseguidos y con la judicialización de la persecución política que hay en Nicaragua y en Bolivia. No hay ninguno de los 5 elementos de la democracia. Entonces, ¿qué espera Almagro para hablar de eso? Eso se llama complicidad. Ahora vamos a la parte final del programa y tal vez rapidito, don Carlos, para tratar de despejar 3 preguntas que tengo por acá. ¿A qué apuesta Ortega? A la ayuda de Almagro que usted menciona, pero a la correlación de fuerzas en Latinoamérica. En Guatemala viene una segunda vuelta, parece que Sandra Torres podría de alguna manera lograr algo. En Panamá hay un disque partido de izquierda. Usted dice que no los metamos entre izquierda y derecha porque están desaparecidas esas líneas. En Argentina, México ya le sonríe en Argentina viene pronto. Entonces, de pronto cree uno que Ortega apuesta que esa correlación de fuerzas cambie y que por tanto él quede en una mejor posición. Es un error mirar a Ortega solo. Es el consorcio criminal transnacional liderado por Cuba e integrado por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. O sea, es Castro Díaz-Canel, más Maduro, más Ortega, más Evo Morales. Ellos están tratando de influir para que cambie la correlación política en las Américas y para eso están conspirando. Están metiendo grandes cantidades de dinero de procedencia de la corrupción, del narcotráfico, de lo que roban en sus países, a sostener campañas electorales, a sostener procesos de desestabilización y a hacer terrorismo de Estado en diferentes lugares para cambiar esa correlación. Entonces, esa es la esperanza, pero no va a suceder, porque por más que cambiaran los gobiernos en Panamá, en la Argentina y en otros países, el proceso de deterioro de estas dictaduras es tan grande que no tiene reversión. Va a caer Ortega. Y es posible que caiga inclusive antes que Maduro, porque si a Ortega el pueblo lo sigue presionando,
La comunidad internacional aplica unas cuantas medidas más de sanción. Ortega tiene terror a las sanciones económicas. Va a caer, tiene que entregar ese poder. Y va a caer sometiéndose a juzgamientos muy graves porque es un criminal. Un par de cosas más. La presión para Venezuela con esto de las sanciones que ha establecido el presidente Trump, decía John Bolton, funcionó el embargo en Nicaragua, va a volver a funcionar, como que van en esa línea. Pero en el caso de Venezuela, que nos interesa porque está relacionado con nosotros directamente, porque hay una cercanía entre Maduro y Ortega que nadie puede negar, ¿cuánto efecto puede tener tomando en cuenta que en esa reunión que hay en Lima, del grupo de Lima, con más de 50 países que reconocen a Guaidó, hay diferencias incluso en si seguir con el diálogo o no? ¿Qué efecto pueden tener? Mire, yo creo que hay diferencias porque hay acción política del castrochavismo, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Se están moviendo por todo el mundo tratando de convencer a los incautos o tratando de convencer a sus aliados encubiertos de que ellos van a normalizar las cosas a través del diálogo, y eso no va a pasar. Eso es un desconocimiento de la realidad objetiva que, por ejemplo, vive Nicaragua. ¿Qué quiere Nicaragua? Y el mundo lo tiene que saber. Quiere que la dictadura cese, eso quiere decir que salga Ortega, que haya elecciones libres y que venga un gobierno donde haya Estado de Derecho, donde haya división e independencia de poderes, donde haya autoridad con responsabilidad, donde haya prensa libre y donde haya alternancia en el poder. Esa es la civilización. No se está pidiendo nada que esté más allá de lo normal. Ni fuera de la galaxia. Así es, eso quieren normalidad, lo que quieren los nicaragüenses, que es lo que quieren los venezolanos y los bolivianos y los cubanos, es legalidad y previsibilidad. Y en esa dinámica la comunidad internacional va a terminar por hacer lo que tiene que hacer, pero aquí hay que reconocer algo que es indiscutible, y hay que reconocerlo porque está también bajo ataque, y es el cambio de la política exterior de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump. Nada de esto estaría pasando si Trump no hubiera cambiado en 180 grados la política exterior de los Estados Unidos, y se están empleando a fondo para terminar con las dictaduras, no porque ese sea un interés político o económico de Estados Unidos, es un interés regional. Hay una frase con la que quiero terminar: mientras Cuba sea una dictadura, se ha dicho y se ha demostrado, no habrá paz en las Américas. O sea, hay que acabar con las dictaduras, y Cuba es la líder y sus satélites son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Tienen que desaparecer las dictaduras y el hemisferio tiene que volver a ser completamente democrático, respetando esos elementos: derechos humanos, división e independencia de poderes, Estado de Derecho, libertad de prensa, elecciones libres. Quiero solamente que me diga una cosa, porque hay cantidad de mensajes en el Facebook diciendo: dentro de la rebelión cívica, tu invitado considera que un paro nacional, una huelga, puede ser un buen elemento para... Todo lo que se pueda hacer es parte de la resistencia civil. Yo les quiero comentar que en Bolivia este 21 de agosto hay un paro nacional por un día contra Evo Morales, que quiere volver a ser candidato, y contra su dictadura, y que se ha anunciado, no de parte de los partidos políticos que están de funcionales ahí haciéndole el juego a Evo Morales, de parte de los comités cívicos, de parte del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia y de parte del pueblo, que a partir del 10 de octubre el paro es general e indefinido, porque las elecciones son el 20, para desafiar a Evo Morales a ver si con un paro indefinido puede hacer unas elecciones fraudulentas. O sea, hay que luchar no violentamente. La lucha no violenta por la libertad, por la democracia, es una lucha exitosa en la historia del mundo, desde Jesucristo, pasando por Gandhi y terminando con lo que los pueblos de América Latina están logrando, porque la lucha no violenta del pueblo Nicaragua tiene certificado de triunfo. Yo sé que en este último año han habido muertos, torturados, exiliados, hay un precio que se paga, pero el mundo sabe que Nicaragua es una dictadura y que Ortega y Murillo son unos criminales. Eso ya está, por eso hay sanciones. Hay que persistir y hay que insistir. Gracias, don Carlos Sánchez Persein, por habernos acompañado. La gente me está pidiendo que lo traiga de nuevo. Vamos a ver de aquí un tiempito cuando nos pueda acompañar en otro café, y lo dejo cuando invitado tenga desde ocasión, ya, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias a don Carlos por habernos acompañado. Está invitado desde ya para cuando quiera y cuando pueda, ¿verdad?, según su agenda, estar con nosotros. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco como siempre su sintonía y participación. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos,
Los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país va a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.